Y la abuela me decía, entonces, tienes panza de músico. Yo le decía, ¿cómo abuela? Dice, no, todo lo que te cae te lo comes, hijo. Y pues seguimos en este mes de la música, seguimos hablando de música y pues hoy vamos a hablar, a platicar nosotros mismos de la música, cómo la vemos desde distintos puntos de vista. Yo creo que como la escuchamos. Ah. Sí. Desde nuestras perspectivas y demás. Bueno, así que vámonos. Ya estamos de regreso. Diana, una semana más, $1 más. ¿Qué tal, Neto? Pues sí, aquí hoy con este tema de la música y dice David, ni nos presentamos. Sí, Vamos de lleno como va. es que también la plática previa estaba muy buena. Pero es Entonces, que además hoy no estoy detrás del vidrio, hoy hoy estoy sí. aquí en el estudio. Sí, está junto a nosotros, está sentado en la mesa del Señor. Sí, y hoy vamos a hablar de la música. Justamente días pasados, con las publicaciones que hicimos sobre los personajes de leyenda, que si no los han visto, vayan a nuestro canal de YouTube o a nuestra página de Facebook a visitar personajes de leyenda. Exactamente. Mencionábamos, o al menos yo hacía la mención en el siguiente podcast que salió, que fue sobre enseñanza musical, y nos hablaban un poquito de la experiencia de Memo, que aprendió a tocar un instrumento. Yo ponía en la publicación, ¿no?, que uno de los pilares del colectivo es la música. Sí, así es. Y pues dentro de los proyectos que tenemos se caracterizan porque hay música. Sí, de hecho así empezó el colectivo, por música. Sí, y Exacto. todas nuestras obras tienen música, va en vivo y es especial para las obras, ¿no? Pero ¿será mera coincidencia o es así lo buscamos? Pues, quién sabe, no sé. Yo creo que así lo pensó David. Porque no nos lo dice, pero finalmente él es el músico aquí. Sí, siempre. O sea, él es el que desde el principio tuvo como primera base la música. Sí, siempre se lo dijimos, Pues es lo maestro que hay. R música. Es lo que hay. Sí, y justamente por eso decía Neto, ¿no? Vamos a hablar de este tema desde nuestras diferentes perspectivas y nuestras diferentes experiencias, porque está un músico que pues Sí. con toda la experiencia y dos aficionados. Sí, bueno, es que realmente nosotros empezamos esta conversación. Yo hacía la pregunta, evolutivamente la música nos ayudó y creo que Diana es una de las, bueno, de al menos de aquí, es la que más nos podría ayudar con esa pregunta, ¿no? Bueno, es que tendríamos que ver entonces en el estricto sentido de evolución, ¿a qué nos referimos con el concepto de nos ayudó en la evolución? Creo que tendríamos que visualizar la música como un elemento que puede ser señal del proceso evolutivo del hombre, Es como Sí. una consecuencia del proceso de evolución que ha tenido, ¿no? tanto biológico como social. Biológico en el hecho de la modificación de las estructuras cerebrales, o sea, el tamaño del cerebro, la comprensión, la complejidad, el desarrollo del lenguaje, el que pueda ahora coordinar entre su voz y un instrumento o cosas así. Y la necesidad inclusive de la comunicación social, ¿no? Con Claro. otros grupos sociales, Sí, con otras en- especies, fíjate, de homínidos. Sí, porque dice algo David bien cierto, la comunicación, al no haber un lenguaje a lo mejor en común, un código que compartir, Sí. entonces se compartió el código de la música. Hace años yo veía un documental de esos canales de paga, no recuerdo cuál, pero hacían una investigación acerca de una tribu en África
en donde ellos llegaron a la conclusión de que esa tribu tenía el lenguaje más primitivo que se haya podido registrar y que solo constaba de unos pocos sonidos y que eso llevó a que esa tribu, por ejemplo, no tuviera la capacidad de recordar más allá de 3 generaciones. Ya. Entonces, Wow. ahí ves que está ligado un poco la parte del desarrollo cerebral, la parte de la evolución social, con lo que se puede ir demostrando, como por ejemplo el habla, como por ejemplo ya después posteriormente el decodificar esos sonidos Claro. en algo escrito para que pueda perdurar en la historia, ¿no? Sí, porque son códigos y eso incluye un proceso más complejo. Sí, más abstracto. Exacto. Entonces, si queremos hablar desde el proceso evolutivo, sí, tal vez ayudó en el proceso evolutivo como una señal para que tú pudieras identificar, ¿no? Desde la cuestión física, el poder generar sonidos con cuerdas vocales, o con otras herramientas y que tú te dieras cuenta de que eso era posible. O sea, por ejemplo, las etapas de evolución del hombre se marcan por hechos, ¿no? El descubrimiento del fuego, el uso de herramientas de metal. La edad del hierro. Ajá, la o piedra, sea, la edad de piedra y la edad de bronce. Ahora, o sea, la edad del brachazo puede ser. se diferencian en eso. Y cómo a lo mejor incluso el mismo hombre imitando a los animales. Sí. ¿No? Que decías también esta parte de las danzas rituales, ¿no? Sí, le entramos a la danza hechos bola. Ajá, que alguna vez lo veíamos justamente en el foro de danzas y rituales, que hablaban de estas danzas que tiene que ver con la imitación de los movimientos de los animales. Sí. Uh-huh. Bueno, es que también ahí estamos hablando de una parte de las danzas como rituales, hay montones, ¿no? Claro, y van acompañadas de sonidos que buscan recrear Sí, yo creo que los sonidos de los no animales. podemos desligar, ya lo decíamos, ¿no? La música de la danza. Creo que van de la mano. Pero si bien es cierto, la función que le dan ciertos grupos sociales a la música de la danza, pues tiene mucho que ver con la época, con el contexto y con las funciones que le da, ¿no? Hace rato en el previo les platicaba que hay unas en la zona en la Sierra de Guerrero, de Oaxaca y todo eso, hay todavía etnias que se comunican a través de silbidos, ¿no? Y esos silbidos están basados en su dialecto, bueno, en su idioma, de hecho, ¿no? En su idioma, ajá. Entonces, ahí ya estás haciendo otro uso, o sea, estás creando música y esa música lleva un mensaje que puede ser decodificado solo por las personas que hablan la lengua. Que conocen el código. Ok, entonces ese chiflidito de sales o me voy también. No, hasta en las como familias. Exacto, entonces hasta en las familias tienen su sí, su código, ¿no? Sus códigos, sí, sus chifliditos. Claro, yo te he escuchado a ti con tu hermano. Sí. Tenemos un chiflidito muy característico aquí de la familia. Sí, para... Sí. Entonces, pero aquí yo tendría una duda y ya que tenemos al experto en música, Sí. que nos diga o sea, técnicamente, ¿qué es música? ¿O a qué le llamamos Sí, música? ¿cómo podemos cuál es la definición de música? Ajá. Técnicamente lo han definido, o la mayoría de las definiciones coincide que es una combinación de sonidos y silencios, ¿no? Que llevan cierto ritmo, que llevan cierto tiempo, que llevan ciertas características, pero técnicamente la música se pudiera definir en su forma más básica como una combinación de sonidos y silencios. ¿Igual entraría el canto? Sí. De hecho, Okay. esa es la primera forma de música. ¿Qué fue primero, el ritmo o el canto? Yo creo que va de la mano. Es que, por ejemplo, lo decía hace poquito, tú hablas con cierto ritmo. Bueno, dicen que hablo cantadito. Exacto, pero es un ritmo, ¿no? Y el ritmo va implícito en la intención de la palabra. Porque no tienes ni el mismo ritmo ni la misma entonación cuando preguntas que cuando ordenas. Sí, no, pero sí, yo lo podría decir. Chale, ¿qué te pasa? Si eso lo podemos traducir a notas. Ok, mira, sí, el músico hablando. De hecho, por ejemplo, eso es algo que las personas que son o que tienen mucha cuestión o mucha influencia de la música europea, les cuesta mucho trabajo de la música hispana o acá de América Latina por la cuestión rítmica. Ya.
Porque no entran en las notas o cómo. No, o sea, por el ejemplo, ritmo. allá en Europa solo hay dos tipos de ritmo, por así Ya. decirlo, ¿no? Que sería el binario y el ternario. En donde uno va a Me dos. llamo el binario. Ajá, no, por ejemplo, vamos a llamar que la música, si tú la escuchas, puedes dividirla o hay patrones que se van repitiendo y esos patrones se pueden agrupar en compases. Sí. Entonces, un compás, para poder entenderlo, puedes dividir en 2 o en 3, ¿no? Sí. Aquí en México lo podemos traducir como, por ejemplo, el ritmo ranchero. El chuntata es un compás de 3, es un ritmo ternario, ¿no? Es un balsecito. Ajá, y si lo ponemos en la ranchera, tunta, 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 sería un ritmo binario. Sí. Entonces, técnicamente en Europa solo a grandes rasgos hay esas dos, ¿no? A reserva de algunas culturas un poco más, que han tratado de conservar un poco más su música tradicional, sí te llegas a encontrar otro tipo de ritmos, pero técnicamente no es dos. Y acá en México, o por lo menos en América Latina, tienes un montón de ritmos, ¿no? Tienes que el de 6 octavos, que el de 9 octavos, que el de 2 octavos, tienes unos ritmos bien raros como de 5 cuartos, como 5 tercios, o sea, está la cosa... 5 cuartos es un entero y un cuarto, a mí no me engañan. Imagínate que igual ese mismo compás que tienes ahora lo divides en 5. Ok. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es más rapidito. No es más rapidito, pero la división la va haciendo así. Por ejemplo, la famosa pieza de jazz toma 5, esa está en 5 cuartos. Tun, 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 tun. Oh. Y se va en 5. Pero se utiliza algo que se conoce como compás de amalgama. Juntas uno de 3 y uno de 2. Entonces lo cuentas. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ah, sí entra. Pero digamos que ese es el compás, no 5 cuartos. Pero por ejemplo acá en México pues los sones están hechos en 6 octavos. Ya. Y el 6 octavos se puede entender de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, quiere decir que dentro ¿cómo? de un compás vas a tener 6 tiempos. Sí. ¿No? Pero esos 6 tiempos los puedes agrupar. Oh, Puedes tener 3 grupos de 2. sí. O puedes tener 2 grupos De de tres. 3. De 3. Y sigue teniendo la Y estructura. sigues teniendo la estructura del son. Inclusive los puedes combinar. Y va a sonar a son. Ok, bueno, aquí en Latinoamérica la música más acelerada que se me hace son las comparsas brasileñas. Sí, por ejemplo, ellos manejan un compás de 9 octavos. Ok, y fíjate, regresando a la música y saliendo un poquito del tema, esa parte de la música como ritual, aquí no es un ritual religioso, o no sé si lo sea, pero por ejemplo el carnaval, y está lleno de música. Bueno, sí tiene una connotación religiosa, técnicamente, el origen de los carnavales, pero al final de cuentas es lo que hablábamos al principio, ¿no? Antes de empezar con esta grabación, que la música va a depender mucho de para qué la vas a utilizar. Sí. O sea, el tipo de música va a variar de acuerdo a la circunstancia o momento en el que la vas a utilizar. Ok. Por ejemplo, muchos tiempos la música, sobre todo en Europa, estuvo regida por la iglesia. Claro. Prácticamente toda la Edad Media, alrededor de 10 siglos, Sí. estuvo regida por la parte de la iglesia. Y muchos de los temas o de las piezas que se conservan es porque se conservan escritas porque eran piezas religiosas, ¿no? Oh, entonces en la Edad Media olvidémonos de Radio Candela, si no Sí, teníamos o sea, que ir a la sí, iglesia. O sea, sí había música profana. O sea, Claro. la música profana era la que no estaba dedicada a la iglesia. Es que recuerden que en la Edad Media había de dos sopas, o era del diablo o era de Dios. Sí, no había. Ya. Entonces toda la música que no era de Dios era profana. Pero obviamente era música que se hacía en las villas, en los poblados, en las aldeas, para ciertas festividades, ¿no? Entonces había cierta como tolerancia a algunas festividades en las que se usaba la música. Pero la mayoría estaba dedicada para la iglesia, o para el cristianismo en este caso, ¿no? En donde, y hasta eso, ¿no? Tenía unas normas, por ejemplo, no todos los instrumentos podían tocarse, ¿no? O sea, había ciertos instrumentos que eran, por su sonido y demás, eran aptos para tocarse en las iglesias, como el órgano, por ejemplo, ¿no? O las voces.
Entonces, cuando llegan los europeos para acá y ven que aquí le meten de todo y empiezan a crear instrumentos de este lado, como instrumentos de cuerda, por ejemplo, ¿no? Sí. O instrumentos de viento que llegaron de allá, por ejemplo, las chirimías, que son unos silbatos como de este vuelo de unos 20 centímetros, 25, que tienen, o que se combinan con lo que eran acá las famosas, los instrumentos de viento que tienen una, como las flautas floridas, ¿no? Donde la campana tenía forma de flor. Ya. Se combinan esos y se crea la chirimía, o surge la chirimía aquí, una mutación de esas. Y las chirimías tienen un sonido muy, muy estruendoso. Entonces, eso en las fiestas religiosas de aquí se empieza a tocar con tambores. Entonces, imagínate el escándalo que había. Claro, y mencionar que aparte, después con toda la influencia africana. Exacto. O sea, los ritmos africanos, el escándalo de los instrumentos de viento propios de aquí de la zona. De la zona. Y súmale la festividad que teníamos, porque pues teníamos fiesta cada 20 días, ¿no? Porque en México fiestas, ¿no? Exacto. Claro. Entonces súmale esas fiestas de cada 20 días, pues. Digo, y que hoy vemos reinterpretaciones o Sí. reconstrucciones de lo que se cree que pudo haber sido, con todo este tipo de danzas aztecas, danzas mexicaneras, danzas prehispánicas, donde incluyen instrumentos que son percusiones. Son percusiones como los huehuets, como ¿sí? los teponaztles. Ajá, o instrumentos de viento, que son muy... Los caracoles. Que son a lo mejor muy orgánicos, por así decirlo, porque no están tan trabajados. Sí. Pero que también nos hace referencia justamente a esa parte, o sea, de que las primeras manifestaciones musicales que tuvo el hombre las hizo con lo que tenía en la mano. Y que aquí acaba de aclarar un punto bien importante. La música con la que llegaron a encontrarse los europeos era totalmente diferente a la que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se han encontrado flautas de 2 o 3, ¿cómo se llaman? Digamos, son flautas, pero tienen como 3 conductos unidos, ¿no? Y las tres suenan al mismo tiempo, entonces generan sonidos bastante disonantes para la cultura que ellos traían. Bueno, porque estamos hablando de entonarnos al do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Exacto. Que nosotros conocemos de la cultura que traen. ellos traen. Pero, por ejemplo, yo había escuchado o he escuchado música asiática, principalmente china, y si tú escuchas dices, ay, que suelten al gato. Pero realmente ya cuando te metes un poquito más a la música, sí es bonita la música, sí buscan sus tonos, y alguna vez me dijeron, es que no son tonos clásicos, dice, No. los que nosotros conocemos, sino ellos trabajan trabajan Otra otra escala. tonalidad, otra escala, Ellos dice, están movidos. Ellos trabajan una escala que se llama pentatonal de 5 notas. Pero no son exactas como la versión No son la europea. misma línea. No tienen los mismos intervalos, no son iguales. Y sí hay muchos instrumentos creados y basados en ese tipo de escalas musicales. Y hay muchos instrumentos que inclusive se tenían que afinar de acuerdo a la pieza que se iban a usar. Como por ejemplo, eso pasa mucho con la música de toda la región de la India. Uh-huh. No Sí. quiero decir hindú porque hindú sería lo de la religión. Sino Así es, de la India. De la India. De la India. En donde, por ejemplo, tenemos la cítara de esa zona, que es un instrumento que hay un montón de variedades, pero ahora tiene unas 30, 40 cuerdas algunos. Y tiene un montón de trastes, ¿no? Entonces, de acuerdo a la pieza que se va a tocar, tienes que afinar porque los trastes se mueven. Entonces tienes que afinarlo para tocarlo. Y aparte es música microtonal, donde, por ejemplo, aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, de un do a un re, se le conoce como un tono, ¿no? Sí. Y hay una distancia, y si los quieres sacar en frecuencias, pues también hay una frecuencia y demás, ¿no? Pero allá a lo mejor, esa distancia que aquí manejamos como un tono, para ellos podría ser un sonido de 3/4 de ese tono. Y ellos ya tienen ahí su escala, ¿no? O de la mitad de ese tono. O de 1/4 de ese tono, ¿no? Ya. Entonces se le llama música microtonal. Alguna vez yo vi dentro de esos que te sientas a ver la televisión. Los mongoles tienen un como tipo violín, pero ellos buscan que suene como un relinchido. Bueno, es que ellos eran creadores de caballos. Sí, porque eran creadores de caballos. Y volvemos a lo mismo, o sea, muchas veces la música trata de recrear sonidos de la naturaleza. Uh-huh. Y así es como yo
quiero pensar o creo, y hay a lo mejor investigaciones que lo afirmarán o lo negarán, que así empezó la música, como esa imitación de los sonidos que había en la naturaleza. De hecho, pues recordarán el podcast que grabamos con esta Jazmín, en donde nos platicaba justamente de estos cantos, ¿no? Que van surgiendo, en donde justamente lo que ellos buscaban era la imitación de la naturaleza. Por eso aquí en Mesoamérica no había instrumentos de cuerdas, había instrumentos de aliento. Porque las cuerdas ya las tenían. No, más bien porque las cuerdas llegaron con los españoles, Sí. sino los instrumentos de aliento, ¿por qué? Porque era imitar el canto, era imitar el aire, era imitar el agua, la lluvia, y eso se lograba a través del movimiento de aire. Por ejemplo, los instrumentos, no sé si hayan visto, hay unas vasijas que las llenas de agua y las vas vaciando, y el sonido que sale es como de un lobo, o como un grito, o como una paloma, ¿no? Pues justamente es esa... Yo he visto de la gallinita así. Exacto, ajá. Y ese es el sonido del aire. Sí. Entonces, la mayoría de los instrumentos que son nativos de aquí, de toda la región de Mesoamérica, son instrumentos de aire. Ok, Entonces, digamos que aquí en Mesoamérica lo que nomás nos rige es el aire. Ajá, y obviamente pues las percusiones para darle como que el ritmo a eso, ¿no? En donde se iban a lo que le daba el soporte, ¿no? Y todo eso pues era entre las ceremonias, los rituales, ¿no? Y que ahí es donde también encontramos el uso social de la música. Porque no es lo mismo la música para un evento social. Como una boda. Como una boda, Sí. actualmente. Que la música religiosa. O que la música funeraria, o sea, la música que tiene que ver con aspectos mortuorios, rituales, ¿no? La música para la guerra. O actualmente, por ejemplo, la música para los comerciales, la música para el cine. Sí. ¿No? Sí, es así. Fíjate que ese es creo que de la música que más se escucha y menos apreciamos, ¿no? La música para cine. Porque Sí. realmente, como una trama, realmente hagan este ejercicio. Quítenle la música a cualquier película si pueden y van a ver que no les sabe la película. Que se necesita. Que se necesita la música. Y creo que muy bien lo decía Diana, ¿no? La música para guerra es muy conocida, poco apreciada, pero creo que aquí en México la música para guerra que tenemos más marcada es los corridos y en la Revolución. Bueno, Sí. eso como un hecho social, ¿no? Como algo, un momento específico. Pero cuando yo me refería a la música de guerra es, por ejemplo, a estas, pues como bandas de guerra, si lo quieres llamar así. En la secundaria sí le dicen banda de guerra. Pero, por ejemplo, los antiguos romanos, o algunas otras, civilizaciones antiguas, pues utilizaban ciertos elementos o ciertos instrumentos para anunciar el inicio de una guerra. Alguna vez escuché que era para marcar la marcha, ¿no? Sí, o sea, Los tambores marcar allá. la marcha, o sea... Exacto, digamos que esa es como que la base práctica de la Pero la también, marcha, ¿no? también la música generaba esa adrenalina, Esa ¿no? euforia. Esa euforia de decir, sí, vamos a la guerra, ¿no? O sea, de que, o sea, tuvieran un estado de euforia donde les permitiera entrar en combate. O sea, también el escuchar la música o esos sonidos generaba en su cabeza esa reacción, esa programación Sí. de decir a la guerra. Como hace rato lo hicieron, ¿no? La película de Mad Max. Sí, la de Mad Max, Pues Furia en el camino, ajá, ¿no? La reciente, ¿no? Ajá. En donde, pues sí, van a la batalla, pero llevan a su guitarrista acá de rock, ¿no? Ajá, con su batería Sí. y todo. Pero también, bueno, otra parte también de la música en la guerra, no solamente te genera esa euforia, sino también la parte, lo comentábamos, ¿no? Esa parte del decir, ok, pues si tú intentas tener euforia con tu música, pues con mi música voy a intentar darte miedo. Claro. Los samoanos, ¿dijiste? Maoris. Los maoris. Sí, que es un proceso ritual previo al combate, a la batalla. Entonces, lo que tienen que hacer justamente es pasar por ese proceso como de preparación, es ese momento ritual, ¿no? Sí, o sea, o sea, y desde los movimientos, los sonidos que vas a emitir, o sea, el seguir
cierto ritmo. Pero fíjate que esa Es parte una del ritmo, preparación. tiene mucho que ver con, por ejemplo, esta parte de tener que mover a las tropas a cierta velocidad, a cierto ritmo, por ejemplo, en la parte náutica, ¿no? Cuando eran Sí. las embarcaciones con remos, normalmente en las películas alcanzamos a ver a Sí. veces, ¿no? Donde está hasta el frente uno con un tambor y va marcando, ¿no? Ajá, sí, ¿A sí. qué velocidad tienes que Todos remar? hemos visto la película de Ben-Hur, no me digan Sí. que no. Sí. Todos lo hemos visto y Soy justamente millennial, no. y justamente está ese ejemplo, ¿no? De cómo va marcando con el tambor el ritmo al que ellos deben ir remando. Ajá. Entonces, es ahí donde yo, por eso lo he dicho, ¿no? La música es una herramienta. Sí, sí, sí. Que hoy nuestro concepto de música sea ciertos sonidos, ciertas armonías, ciertos ritmos, ok, sí. Pero la música ha estado presente en la evolución del hombre desde sus inicios. Y ha sido una herramienta que le ha permitido sobrevivir, porque pues para las guerras, ¿verdad? Que le ha permitido expresar emociones, sobre todo también por la cuestión a lo mejor, ya cuando el hombre, fíjate, ahorita me acordé de eso, un símbolo de evolución del hombre es el sepultar a sus difuntos, ¿no? Sí. Ese fue un símbolo de evolución. Pero imagínate si pudiéramos ver ese momento en el que sepultaron a su difunto y no sabemos si a la vez también desarrollaban algún tipo de ritual como hoy lo hacemos, ¿no? Porque pues ahora llevas al pariente a sepultar con banda o porque el mariachi, como pariente que le gustaba la banda, ¿no? Ajá, pero ¿de dónde viene esa parte? O sea, pues de Sí. esa necesidad también de tener esa, como que esa ambientación, si así lo queremos ver. Sí, sí, sí. Sí, Bueno. y tiene mucho que ver con las zonas, ¿no? Digo, si estamos hablando de esta parte de los rituales, por ejemplo, no es lo mismo, o no sería lo mismo ir, por ejemplo, a una fiesta de pueblo donde no hay una música de banda afuera. Sí, o simplemente ya por ejemplo, los Raramuri, Ujú. que tienen, en Semana Santa tienen los tambores de agua. los tambores de agua y también tienen En la los Tezguinada. pascolas, ¿no? Ajá. Ajá. Los pascolas y toda esta parte que Las realmente sonajas, ajá. que se llevan con música Sí. aquí en las zonas de centros no se toca música y para allá toda Semana Santa es música. Bueno, no se toca música comercial, Sí. pero al menos aquí en Semana Santa, como elemento ritual de nuestra Semana Santa en Metepec, tenemos la caja. Ah, sí, cierto. O sea, ¿no? Bueno, que... Esa música que acompaña. Hemos de explicar que la caja se denomina a un grupo como de unos, que 4 o 5. 4 básicos, ¿no? Ahorita eran 3 básicos, ahorita ya son un poquito más, pero eran son 3. músicos que llevan la parte del tambor, una parte rítmica, unas flautas, Sí, Yamaha o de esas. sí. Bueno, flauta barroca, pero de esas, ¿no? Y unas trompetas. Sí. Ay, que esas Bueno, trompetas, qué susto trompetas, sacan, ¿eh? Graves, ¿no? Esas, en realidad son como cornetas, pero bueno, ese estilo, ¿no? Y bien lo dices, ¿no? Llevan cierto ritmo, cierta melodía y hay ciertos toques que le dan la diferencia de acuerdo al pasaje o donde vayan pasando y demás, ¿no? Pero eso es parte de un uso que se le da a la música de manera ritual. Sí, y que bien, insisto, viene de toda esa herencia de la época de las batallas, cuerpo a cuerpo, donde pues tenía que haber una manera de distinguir casi un bando de otro, y también la música para eso servía. Hace rato mencionaste algo importante y creo que es curioso. Para sobrevivir. La música nos ayuda para sobrevivir. Y a mí me llegó un flashback, dije, es cierto, la música te ayuda a sobrevivir, principalmente pues en el blues. ¿Cuántos negros, bueno, perdón por decirlo así, pero cuánta gente afrodescendiente sobrevivió al blues y se expresó con el blues, ¿no? Y fíjate que todavía un poquito más aparte del sobrevivir, a lo mejor es muy, muy ilustrativo y muy drástico lo que mencionas, pero por ejemplo, en las tradiciones europeas victorianas, tú para cerrar un negocio tenías que saber bailar. Y para saber bailar tenías que tener esta parte del conocimiento musical. O sea, por eso se hacían los bailes. No. Porque en los sí. bailes se cerraban tratos, ¿no? O se iniciaban O se tratos. iniciaban tratos. Sí, porque también toda esta época del siglo XVIII, siglo XIX, las fiestas fueron
súper importantes para abrir negocios, cerrar negocios, crear alianzas familiares y demás. Creo que esa parte de todavía con la música sí se siguen creando esos inicios de tratos y cierres de tratos. Sí. Más como que empiezas, ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Oye, no te había visto por aquí. Y mira, me sé esta vuelta que, hombre, Vamos a persinar el vamos piso. a persinar el piso. Sí, y la podemos encontrar en diferentes momentos, circunstancias, y hoy nosotros tenemos una extensa variedad pues, de sonidos, de ritmos, de tipos de música y demás, que atienden a nuestras propias necesidades y gustos. Por épocas, pues bueno, ya ahora de repente escuchamos, ay, pues es que a mi papá le gustaba esa música, a mi mamá le gusta esa música, es que mi abuelito escuchaba eso, ¿no? Y de repente escuchar sonidos que no se nos hacen familiares porque no tienen cierta melodía o cierto ritmo, dices, eso no es música, eso nada más es ruido. Ya nos lo dijo aquí David. La música es... Sí, una combinación de sonidos y silencios. Técnicamente es eso, ¿no? Y el hecho, bien lo dices, ¿no? El hecho de que a lo mejor para nuestro oído, algo a lo que no estamos acostumbrados, pueda resultar diferente, lo podríamos catalogar como algo que no es música. No, hasta ofensivo, en serio. Sí, por ejemplo, si tomamos como por ejemplo a Julián Carrillo. Julián Carrillo fue un mexicano que desarrolló su teoría musical, que era el sonido 13. Y no era otra cosa más que lo que decíamos hace rato, la música microtonal, pero ya, pues digamos que ya no como en esa parte de Asia, en donde hay mucha tradición de la música microtonal, sino el desarrollo de su sistema, ¿no? Y cuando lo presentó, ¿no? Él pues tenía la firme intención de que, o él decía, ¿no? Que a partir de ahora ya iba a ser lo que iba a regir, porque se podían sacar más sonidos, porque se pueden expresar más emociones. Pero no pasó mucho, ¿no? O sea, realmente muchos lo catalogan como un experimento feliz y fugaz y hasta ahí. Porque al final de cuentas lo que va a regir es lo que consume la sociedad. Y si la sociedad está demandando en esa época música de baile de salón, pues es lo que va a perdurar. Claro, porque ya lo decía David, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Edad Media, pues la demanda era música sacra, Sí. porque pues tenía que ser de Diosito. Sí. Y no nada más hablemos de la región cristiana, porque pues también en otras partes del mundo donde a lo mejor el cristianismo no estaba tan difundido o no estaba tan arraigado como es Asia, como es Medio Oriente, pues obviamente también tenían su propia música, pero también tienen su música ritual, su música ceremoniosa, Sí. ¿no? O sea, entonces de repente vas a ver que no hay o que las danzas se rigen por ritmos que a lo mejor dices, pero si nada más es un tamborcito. Me acordé ahorita de la película de Karate Kid, ¿se acuerdan del tamborcito? Sí. Que justamente el tamborcito también representa una danza y va marcando los ritmos, ¿no? Sí. Entonces es el movimiento del cuerpo, o sea, ahí es donde entra esta parte de la música y yo creo que tendríamos que platicar con gente especialista, con historiadores, etnomusicólogos, para que nos dijeran justamente, pues a lo mejor características de diferentes regiones, pero creo que tenemos que abrir nuestra mente a que no todo lo que escuchamos comercialmente es la única música que existe. Fíjate que ahorita que estaba en un curso ahí en internet, hay mucha gente de Latinoamérica y de España, ¿no? Entonces los de España pues se quedaron maravillados con los arreglos y con los ritmos que había de este lado, porque es algo que para ellos es nuevo, ¿no? O que no lo conocen, ¿no? O el poder combinar lo que decían en esta parte de 6 octavos, 9 octavos, 10 octavos, ¿no? Para ellos es nuevo, no es tan común, ¿no? No es que no lo conozcan, sino es que no es tan común que ellos lo usen, ¿no? Y decían que, bueno, cuando presentamos nosotros los arreglos, se quedaban con la idea de que el son era un género igual, ¿no? Entonces yo les decía, es que aquí en México hay sones Por regiones. O sea, por meterlos en una palabra, ¿no? Sí. Pero Por decir por lo música menos, regional. O sea, por lo menos reconocidos aquí en México hay 13 sones diferentes, ¿no? Simplemente todos los que se ocuparon ahora para
los personajes de leyenda. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, es que mira, ahí está el itzmeño, el abajeño, el calentano, el jalisciense, el nayarita, el jarocho, el huasteco. Entonces, hay un montón de géneros. Y a su vez, esos sones, por su región, van a tener variantes, ¿no? Sí, que cambia un instrumento, que un ritmo, o una pieza simplemente que cambia de una a otra, ¿no? Sí, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en México, yo le decía, pues, México es de sones, ¿no? O sea, la música tradicional mexicana es de sones. Sí. Pero no solo son sones, ¿no? Porque si nos vamos más para el norte, tenemos polcas, tenemos redobas, ¿no? Tenemos el canto carrinche. El canto cardenche, por ejemplo. Que muy poca gente lo conoce, o que quien lo conoce dice, ay, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cuál es la primera vez que lo escuchas? Y igual, mi pregunta sería, ¿se trabaja en semitonos, microtonos? Fíjate que yo tengo una teoría muy propia. Sí, porque ese canto... no quiero herir susceptibilidades de gente estudiosa que sepa del tema. Pero el canto cardenche tiene una característica que es un canto que no es ejecutada por profesionales de la música. Sí. ¿No? O sea, es ejecutada por trabajadores, campesinos, agricultores que lo hacen después de su labor. Entonces imagínate tú estar trabajando en el campo, en esa zona que es árida, ¿no? Con el sol que sí pega. Llegas cansado, te sientes ahí con los cuates, te invitan tu aguardiente y tu cigarrito. Pero no tiene su nombre, ¿qué es ¿Sotol? Sotol. Creo que es Sotol. Creo que sí. ¿Sonora? Sotol. Bacanora o... Bacanora, Sotol. Ajá. Y imagínate con esas condiciones cómo llega la voz. Sí. ¿No? O sea, ya llega cansada, ya llega... Llega rasposa como lija. Entonces, y así se ponen a cantar. Entonces, la característica de ese canto es, en primera, que no hay... hay una persona que los va guiando, ¿no? Normalmente se componen de 3 a 4 voces, pero la que va guiando es la del centro. Entonces, si la voz del centro se mueve, las de los extremos se van a mover junto con ella. Entonces, por eso no es tan exacto. Porque los demás cantantes tienen que esperar a ver qué está cantando el que va guiando, el que hace la primera voz, para saber cómo se tienen que mover ellos, ¿no? Y todo es de oído. Entonces, tenemos la voz central, que sea la primera voz, después tenemos una segunda voz, que sería la voz más aguda, y tenemos una tercera voz, que sería la voz más grave, ¿no? De acuerdo a la zona, también tienen sus nombres. Ahorita nada más me acuerdo de una en donde la voz más grave se le conoce como la marrana. Ya. Sí, entonces, pero imagínate esa parte. Entonces, mi teoría es que, lógicamente, ellos, al no tener una voz educada, todo eso, pues buscan a cantar lo más apegado a lo que ellos pudieran escuchar de algunas canciones o de algunos cantos. O a lo mejor alguien que sí tenía la habilidad empezó a hacerlo y de ahí se fue extendiendo la tradición, ¿no? Ya. Pero a pesar de eso, y como decían, que a lo mejor pueda sonar desafinado, esas partes de que no encuentras el tono, el intervalo, esa es la característica que le da la belleza al canto cardenche. Porque es un canto, si tú lo escuchas, que te transmite el sentimiento de los que lo interpretan, ¿no? Ese dolor, esa pena, ¿no? La tristeza. Sí. Y en un punto hasta ese, ¿cómo podemos llamar? Como esa paz, ese descanso. Esa melancolía del lugar. Sí, porque al final de cuentas también es una manera de comunicarse, pero también de convivir y a la vez de liberar. Sobre todo que nos lleva a la parte básica de la música, ¿no? El convivir y el liberarte, que digamos que para mí sería la parte más importante de la música, ¿no? Que te ayuda a liberarte. Porque seré sincero, yo soy una de esas personas que realmente sin música le cuesta mucho trabajo hasta laborar. Ese es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas con música. Sí. O sea, para trabajar para tus actividades de trabajo, todo del día a día. Tienes que tener música. Tengo que tener un poquito de ruido ahí de soundtrack de mi vida, del trabajo. Yo no puedo con eso. Y fíjate, es algo que yo comprendí hace poco, porque David cuando trabaja, por ejemplo, cuando estamos haciendo las galletas,
yo soy también como tú, o sea, a mí me gusta escuchar música y yo durante el día, o sea, normalmente siempre tengo el radio Sí. o pongo música. Y cuando David me decía, no, es que no pongas música, yo no entendía esa parte. Hasta hace poco que me cayó el 20 y dije, cierto, él es músico, su trabajo es hacer música. Entonces, si él está haciendo otra actividad y de fondo hay música, me pierdo. Su cerebro va a empezar a trabajar musicalmente. Exactamente. Sí. Entonces, es como si él estuviera trabajando doble, por así decirlo, porque está trabajando en la actividad que está realizando, pero además su cerebro musical está trabajando en la música que tiene de fondo. Y dijeras tú, soy hombre, nada más puedo hacer una cosa a la vez. Sí, o camino, mastico chicle. Sí, entonces, esa parte yo no la había comprendido hasta que me puse en el lugar de David y yo, por ejemplo, soy antropóloga, para trabajar pues tengo que socializar. Sí. Y soy tan feliz cuando no estoy socializando. O sea, por ejemplo, yo puedo trabajar perfectamente sin ruido, sin música, aunque me gusta tenerlo, pero puedo hacerlo, o sea, sin tener que escuchar algo más. Porque de esa manera desconecto mi cerebro del proceso de socialización. Ya. Y ahí fue donde entendí por qué David necesita trabajar sin música. Sin música. Exacto. Pero Ok. ahí es donde te das cuenta, por ejemplo, la versatilidad que tiene el ser humano para darle propiedades utilitarias a la música, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque de ahí surge, por ejemplo, la musicoterapia, ¿no? Surge, por ejemplo, esta parte de las terapias con baile, ¿no? Sí. Surge Surge la zumba. Surge la zumba, surge el karaoke, Sí. ¿no? Ahorita que dijo Neto lo del soundtrack de su vida, si no han escuchado el taller Despidiendo a los Abuelos, Sí. escúchenlo, porque justamente Sí. ese es otro de los elementos que Carla, ya bien nos lo decía ese día esta Carla, ¿no? La música es parte de tu vida y a veces la música te hace recordar, pero también la música te puede ayudar a sanar. Sí. Sí, porque también les ha pasado, ¿no? Que cuando ahí andan ahí digamos, decía mi abuelita, como el guajolote, ¿no? De moco tendido. Todas las canciones te quedan. Sí, todas me llegan. Todas, ¿no? Sí, sí, sí. He de ser sinceros, alguna vez, hace muchos años, nosotros no somos de escuchar mucho la música de los caminantes y todo eso en la casa. Y no sé quién puso una vez, la de si vas al campo a ver los muertos, y ahí ves a mi tumba. Y nos pusimos a llorar como magdalenas. Y así de, ni siquiera me gusta la canción, pero no sé por qué. Sí, porque hay canciones que efectivamente te transmiten una emoción o te hacen que reconozcas una emoción. Sí. Que, insisto, es lo que nos decía Carla, ¿no? O sea, esa parte de que la música te pueda servir para ponerle un soundtrack a tu vida, así decía ella, ¿no? El soundtrack de tu vida, no inventes, o sea. Sí, Sí. imagínate, y piénsalo así, Neto, o sea, estilos musicales o canciones que quisieras o que podrían ser motivo para recordarte. No, hombre, a mí. Espérame. Antes de que contestes, deja cambio de track porque ya nos echamos. ¿En serio? Sí. Ahora sí, antes que tuvimos que cambiar de acá de track porque se nos acabó la pista. Sí. Nos acabó el cassette antes, Se nos- se grababa el cassette. Ahora sí, Neto. Sí. Una canción con la que yo quisiera que me recordaran. Fíjate que me gusta mucho la canción, la de El Capiro. Y ese capiro ya se secó, teniendo el agua y de pie. Y me gusta mucho porque yo la vi en una película. ¿La escuchaste en una película? No, la vi porque la estaba cantando. La escuché en la película y siempre que se despedía el personaje, se iba cantando esa canción. Y dije, está chida la rola. Y la parte que más me gusta es la de, cuando me pase y con mi marido, no me hagas ninguna seña. Y cuando escuches ese chiflido y chifla, ¿qué quiere decir ese cariño? Haz un recuerdo de mí. Entonces, el personaje de la película siempre era una caniquita que andaba botando por aquí y por allá. Entonces llegaba a un lugar
Y su despedida era, o sea, si él se ponía a tomar, ya se lo perdían de ese lugar, ¿no? Una buena temporada. Y así se iba rolando por todo el mundo. Y siempre que se despedía, o siempre que se iba del lugar, se iba cantando esa canción, la del Capiro. Y me gustó mucho la canción, dije, y está muy bonita. Dije, bueno, me gustó. Claro, y aparte, justamente, lograste identificarte con algo de esa canción. Sí, sí, Entonces, sí. a veces también, o sea, de repente escuchamos música y es así de, pero no tiene letra, pero es música, ¿no? Sí. Y caemos en esa discusión de si es música, no es música. Pues de acuerdo a nuestros gustos y preferencias y demás, nuestro momento de vida es que, pues, te va a Bueno, gustar o no algo. yo ya dije cuál es mi soundtrack, con cuál. A ver, Diana, ¿con cuál? No, yo no tengo soundtrack. Yo creo que, fíjate que más que gustarme una canción, o sea, es que, mira, no he acabado, es como cuando me preguntan que cuál es mi comida favorita y puedo decir, pues me gusta comer esto, pero no tengo una comida favorita porque siento que no he probado lo suficiente para poder decir, esta es la favorita, ¿no? Y con la música me pasa lo mismo porque cuando yo llegué aquí al colectivo descubrí mucha música que yo no conocía, obviamente. Porque yo crecí escuchando el radio, pero pues bien dice, ¿no? La música comercial. Sí, lo que escuchaban Pero tus papás. descubrí otras cosas, o sea, descubrí otros estilos, descubrí otros ritmos y me ha gustado. O sea, me ha gustado, entonces estoy en la búsqueda de esas canciones que a lo mejor en algún momento diga, ah, mira, si escuchan eso se van a acordar de mí. Comprométete. No. Entonces la verdad es que todavía no encuentro una canción que digas, ay, esa. O sea, hay canciones que me gustan mucho, pero hasta ahí. Y luego lo más raro es que me la sé porque la Sí, escucho, pero bueno, hasta ahí. yo te podría decir esa porque a mí me gusta la parte de que, pues con esa se despidió siempre, ¿no? Este personaje que me llama la atención. Pero sí, sin embargo, si los mencionas, pues no, hombre, yo por mí, rolas y rolas. De hecho, ahí en el taller, en el trabajo, me decían, güey, y a ti te recuerdo cada que escucho sonido gallo negro, cabrón. Ah, O sí, sea, o sea, porque ya no lo sembraste, güey. sí, o sea, por ejemplo, o sea, puede ser eso, pero sí, a lo mejor para cerrar, contestar tu pregunta, ¿no? Una canción que a mí me gusta mucho, 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 es la de Dios nunca muere, Bueno. ¿no? O sea, esa me gusta mucho. Digamos, porque un soundtrack no es una sola canción. Digamos, ¿No? como las películas. Tienes tu disco, creo que Ajá. hasta de 200 Sí, rolas, ¿no? y te aseguro Sí. que a lo mejor ese soundtrack de mi vida iría de un ritmo a otro, de un estilo a otro brincando, pero, o sea, pues a lo mejor una canción que me gusta mucho es esa, Dios nunca muere, pero no quiero decir que sea mi favorita, o sea, me No, hasta gusta, ahorita. pero hasta ahí. Es que Diana Hasta ahorita. la pregunta que hizo Diana es, ¿con qué canción quisieras que te recordaran? Pues es que por Sí, eso. ¿no? Entonces, sí. Sí, A ver, porque- maestro. No sé. Es que, bueno, vuelvo a lo mismo, esa parte de explorar la música con los ritmos, con los estilos. Sí he llegado a como a tener cierta empatía por la música mexicana, ¿no? Sí. En alguna ocasión un maestro nos preguntaba que si había música mexicana. Y yo le dije, pues claro, toda la música hecha en México por mexicanos es mexicana, ¿no? Pues sí, claramente. Técnicamente es eso, ¿no? Pero creo que si lo pudiéramos así como que radiografiar a México, creo que por lo menos en todos lados está esa estructura musical en los sones, ¿no? Entonces hay muchos sones que a mí me gustan y que yo no puedo tocar porque no tengo esa habilidad con los instrumentos como lo tienen la gente Sí. que nace con ellos, que los escucha desde niños. Y más allá de que una pieza, yo creo que sería como que un género, ¿no? Que serían los sones. Yo pensé que iba a decir el son de la guacamaya o alguna de Chava Flores. No, fíjate que o sea, sí me llama mucho la atención esto de los sones por la parte ¿cómo lo podemos? Tan dual que tiene, porque son piezas armónicamente muy sencillas. Sí. Que tienen 3, 4 tonos, ¿no? Algunos más, pero en general tienen eso, ¿no? Pero que tienen una función social que es el de congregar a las masas para los rituales. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces tú puedes tener esa misma 3, 4 acordes, pero dependiendo del entorno, del ritual o de Bueno, la que digamos- celebración,
que algunos lugares los sones son hasta para velorios. Por eso, o sea, ese es a lo que voy, ¿no? Pero sigue siendo los mismos sonidos, Sí. ¿no? Solo cambia el uso. Solo cambia el uso y la letra y a lo mejor el ambiente, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, yo creo que esa estructura básica es como que más allá de una pieza, yo creo que es como que un género. Es más, hasta David ahí ya tiene como que una petición, Sí. ¿no? Dice que cuando él se muera quiere que siembren un arbolito, ¿no? Sí, que sembremos sus cenizas. Ah, sí, no. No, que sus cenizas las echemos en una maraca para que siga la fiesta. No. Es que actualmente, escuchen el podcast de servicios funerarios, ¿no? Ahí yo le preguntaba que si ya había llegado acá a México la opción de que te entierren. Es como una especie de huevo. Te entierran acá en posición fetal de huevo y te siembran, ¿no? Y arriba de ti plantan un árbol. Entonces tú nutres el árbol. Entonces yo dije, pues ya que me planten un árbol, ya que esté maduro, que lo corten, que hagan guitarritas para seguirle dando, ¿no? Sí. No, imagínate, ser un árbol que diera guitarras. No, a mí si me siembran un árbol doy problemas, carnal. Pero, bueno, esta parte, ¿no? Como bien decían, esta parte del sentido o del uso ritual y social que tiene la música, creo que tiene mucho que ver con la parte de que en alguna ocasión, por lo menos tenemos un conocido que tenía una guitarra y que quería aprender a hacer música o a tocar música. Sí, creo que sí. Entonces creo que por lo menos en las familias de aquí de México, al menos un primo pariente, aunque sea lejano, tenemos el contacto de la música y es algo que también no en muchos lugares se da, ¿no? Sí. Entonces, de manera directa o indirecta, siempre estás en contacto con la música, ya sea escuchándola o ya sea con el medio de poderla hacer. Ok, yo creo que también la parte esta de, más allá de poderla hacer o de escucharla, en México tenemos este efecto que se llama los sonideros, ¿no? Sí. Que es llevar tu música al extremo en cuanto a volumen, en cuanto a tu tipo de música y en cuanto tú le pongas a hablar y a gozar, ¿no? Porque hay sonidos netamente de cumbias y he visto sonidos electrónicos, que ahí tenemos el Polimars y sonido Diner y Disco Móvil, no sé qué Miller. más, Miller, todas ellas, ¿no? Y tenemos a la changa, tenemos a Creo que a infinidad de sonidos, ¿no? Mm. Y también tenemos la parte de hay sonidos que llevan el rock urbano y punk y yo digo, ¡órale! Sí, También tenemos toda esa parte. Que ese es otro tema, yo creo que en algún momento tendríamos que abordar como que la música con la que se identifican ciertos grupos sociales. Sí. Porque si bien es cierto, la música sirvió para identificar épocas, circunstancias, grupos sociales, Movimientos. Hablemos de la trova cubana, ¿no? Que sirvió como un medio de protesta y demás. Sí. Durante la revolución y que demás. sirvió como arma y como un pretexto para que muchos salieran de allá. Así es, Sí. ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hablar de música nos quedó corto el tiempo. Sí. Sobre todo, creo que hay algo que dicen que llegando a los 30 años has escuchado la música que tú vas a escuchar toda tu vida. Porque ya difícilmente después de los 30 te abres a nuevas músicas, ¿no? Sobre todo a las nuevas músicas. Mira, biológicamente hay una razón porque, bueno, tu cerebro se termina de formar como eso de los 22, 23, ¿no? Sí. Entonces ahí, más bien, si tú no lo trabajas, empieza a ser duro. Entonces... Cabeza dura. Sí. Entonces, el hecho de que tú estés constantemente nutriéndote de nueva música permite que no seas tan cabeza dura y seas un poco más tolerante hacia las nuevas fenómenos musicales. Ok. ¿No? Sí. Pero bien lo dices, si te la pasas escuchando cierto tipo de música porque es la mejor y de ahí no sales, difícilmente cuando lleguen nuevas Propuestas. Nuevas propuestas. vas a poder aceptar, ¿no? Y creo que lo hemos visto, y creo que por lo menos en las familias ya identificaron ahí quién está en ese... ¿Quién está? Es más, ¿quién dijo ahorita? Pero el reggaetón no es música. Ese es el cabeza dura de la familia. Sí, porque al final de cuentas, bueno, no sé si ustedes compartí en alguna ocasión un arreglo coral de reggaetón. Sí. ¿Sí? Bueno, esa es otra parte de cómo se puede trabajar el reggaetón, ¿no? Entonces,
digamos, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, como todos los géneros. Sí, seamos sinceros, toda la música actual es fea hasta que se vuelve negocio para viejitos. Sí, porque no lo olviden, en unos años, en unos 20, 30 años, va a haber su reggaeton tours. Como el Sí. meme, ¿no? ¿Te acuerdas de la estación de radio que ponía música para viejitos? Ah, sí, ya. Ya está poniendo música chida. No, maga, les voy a hacer, no nos están pagando, pero yo siempre en la casa escuchábamos el fonógrafo porque les gustaba la música de viejitos, decía, ¿no? Ajá. Pero el otro día que la puse de nuevo, ahí estaba, vamos a poner el fonógrafo. Ah, qué buena onda. En serio, escuché a Luis Miguel, dije, ¿qué pasó? Si Luis Miguel era mi contemporáneo. mi contemporáneo, el símbolo de la juventud, ¿no? Y a las fans dije, pues, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasamos de esto? Yo todavía esperaba escuchar a los Churumbeldes y a los Danis, no sé, música de por allá, ¿no? Y Música de viejitos. Y Amor Chiquito, acabado de nacer, y todas esas. Que por cierto, aquí una mención especial a nuestra amiga, Tere. Perdón. Terevado, que Sí, Terevado, gracias porque tú sí sigues poniendo esa música, de viejitos. verdad. Sí, esa música que efectivamente es un recuerdo, Sí. ¿no? Entonces, Y son los recuerdos que quedan en el aire. así es. Bueno, yo creo que no nos queremos despedir, pero... Vámonos porque aquí nos cortan la luz. Sí. Entonces, bueno, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todos estos podcasts llegan a ustedes gracias a... Notas con sabor, el deleite al paladar de su boca. Y también a este nuevo proyecto que estamos manejando, que es Casa 24, que aquí en el Reactivo, pues es un espacio y es un lugar en donde vamos a poder tener diferentes tipos de cursos y diferentes tipos de, pues, ¿qué podríamos? ¿Talleres? Por así Talleres. decirlo. Que si a lo mejor no les habíamos platicado un poquito de este proyecto, ya tendremos oportunidad de platicarles a fondo de qué es Casa 24 y hasta dónde queremos llegar. Sí. Exacto. Pero estén pendientes porque efectivamente, pues pronto estaremos echando a andar este nuevo proyecto que es Casa 24. Ya por ahí va dando sus pininos. Sí. Entonces pueden contactar a David, ya saben, si requieren clases de música o canto. Asesorías musicales. Asesorías musicales. Exactamente. Sí. Y ya después nos explicará también en algún momento cuál es la relación entre la música y las matemáticas y la física, porque... Es una bonita relación, muy padre. Sí, porque también por eso da asesorías de física y matemáticas. Así que ya sabe. Y también déjanos su comentario. ¿Cuál sería el soundtrack de su vida? O de este momento. Porque va a ir cambiando constantemente. Así que con esto nos despedimos. Nos vamos, nos retiramos. Mande al niño o la niña. Y si usted cree que no tiene música, solamente recuerde: se compran colchones, tambores. Desde ahí empezamos musicalmente. Nos vemos. Adiós. Adiós.